demás en forma teórica. No hay ningún problema. Pero si él instruye a las personas a aplicar en la práctica su propia opinión, a esa persona se le considera un sabio rebelde contra la autoridad del Sanedrín y es condenado a muerte. Está interesante este punto, hermanos, porque usted sabe que es viable llevar la contraria, por eso tiene otra palabra, una palabra técnica. O sea, tener otra opinión diferente. Entonces, eso en cierto modo se le llama apologética, en términos cristianos, la apologética. O sea, tener una opinión o una interpretación diferente al que tiene la mayoría, la apologética. O discrepar acerca de un punto. Pero aquí en este caso, el Saken Mamre puede exponer su punto libremente, sin coacción, y no hay ningún problema, se respeta su opinión. Pero si esta persona contraviene la decisión o el pensamiento que tiene la mayoría del Sanedrín, o sea, el Sanedrín, ustedes se acuerdan que son 72 personas, que de ahí de la figura del Sanedrín salió la figura para los países, los gobiernos, donde tienen el Congreso o el Senado. Esa figura salió de ahí, de la misma Torá, ¿ok? Porque un Sanedrín está conformado por 72 miembros. Y los congresos en cada país pues tienen más personas o menos personas, pero tienen bastantes, que son los que legislan las leyes para la república o para el país. Entonces, en el caso del Sanedrín, si una sola persona les lleva la contraria a los otros 71 miembros, ya esa persona, si hacía una exposición de apologética en términos teóricos, no había ningún problema. Pero si esta persona salía afuera a enseñarle a la gente lo que su apologética, su pensamiento, ya esa persona pues está llevando la contraria a la gran mayoría y no puede enseñarlo afuera lo que él piensa, y el que lo haga es condenado a muerte. ¿Ok? Este personaje se le llama o se le llama el Saken Mamre. Saken Mamre, para que lo tengamos en cuenta. Saken Mamre, un apologético. Bueno, ya luego, anoche habíamos quedado ya exactamente en el verso 17, donde el Eterno le prohibió al pueblo israelita comprar caballos o tener muchos caballos, porque estos caballos solamente se vendían en Egipto. Entonces, ¿qué ocurre? De que cuando hablamos de Salomón, él tuvo muchos caballos. Por eso dice el texto, no deberá aumentar para sí caballos, sino solamente los suficientes para su carroza, para que no haga lo que el pueblo de Israel de regresar a Misraim a comprar caballos, ya que los caballos procedían de ahí, como se declara respecto al rey Shelomo, a Salomón. Se podía sacar carruajes de Misraim por 600 monedas de plata y caballos por 150. 150, que si es un carruaje de 4 caballos, pues ahí da 600. Y si es un carruaje
Aparentemente los carruajes tenían 6 caballos, o sea que ahí está bien el precio. 600 monedas de plata. Eran costositos los caballos en esa época. ¿Ok? Bueno. Luego, en el verso 17, la recomendación para el rey de Israel dice, no deberá aumentar para sí demasiadas mujeres para que su corazón no se desvíe y no deberá aumentar para sí plata y oro en exceso. Y sucederá que cuando él se asiente sobre su trono, deberá escribir para sí 2 copias de la Torá en un libro, delante de los Coanim, los Leviim. Ella estará con él y él deberá leerla durante todos los días de su vida a fin de que aprenda a tener temor al Eterno su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos a fin de cumplirlos. O sea, cada rey debía de tener 2 copias de la Torá. 2 copias de la Torá. Uno que debe de quedar colocado en la cámara del tesoro y el otro rollo que entra y sale con el rey. O sea, el rey andaba con su copia, con su libro, con su copia de la Torá. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, para que el rey esté siempre pendiente de las palabras que hay en la Torá, para que no se desvíe. Y también para que busque la Torá una guía acerca de cómo gobernar sabiamente al pueblo israelita. Por eso él dice, verso 19, ella, o sea, la Torá, estará siempre con él y deberá leerla durante todos los días de su vida a fin de que aprenda a temer al Eterno, su Elohim, y para guardar todas las cosas que están escritas en la Torá. Y estos estatutos a fin de cumplirlos, para que su corazón no se ensoberbezca más que sus hermanos y para que no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue los días de su reinado, tanto él como sus hijos en medio de Israel. O sea, cada rey debía de mandar a hacer 2 copias, una para sí mismo y la otra para tenerla en el tesoro. Donde guardaba el tesoro, allí guardar también un rollo de la Torá. ¿Por qué guardarlo donde el rey guardaba el tesoro real? Para dar a entender tanto al rey como a sus súbditos y a a los ciudadanos de su reinado, a todos los pueblos israelitas, de que la Torá es más grande que un mismo tesoro de oro y plata, o de plata y oro. ¿Ok? Es más grande, porque la Torá es un tesoro, es una riqueza que perdura y perdura y perdura a través de los tiempos y de los siglos. Entonces, por eso cada rey tenía que mandar a hacer 2 copias, una quedaba guardada en el tesoro simbólicamente para dar a entender que la Torá es superior a cualquier tesoro que haya en el mundo, y la otra para su uso diario, para que pueda gobernar con sabiduría al pueblo. Amén. Bendito sea su nombre. Por eso dice, para que no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue los días de su reinado, tanto él como sus hijos en medio de Israel. Capítulo 18. Los Coanim, los Leviim, toda la tribu de Leví no tendrán parte ni patrimonio junto con el resto del pueblo, Israel. Las ofrendas ígneas del Eterno y su heredad, de ello comerán. No tendrán patrimonio entre sus hermanos. El Eterno es su patrimonio, tal como él le habló. Esta será la ración para los Coanim de parte del pueblo, de parte de los que inmolan un sacrificio, ya sea toro o oveja, deberá entregar al Cohen la antepierna, la quijada y el estómago.
la primicia de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Así como la primicia de la trasquila de tus ovejas deberás entregarle. O sea, todas las primicias. Entonces, y aquí podemos preguntar, cuando dice no tendrá patrimonio entre sus hermanos, el Eterno es su patrimonio tal como él le habló. Si nosotros, la Keilah, en este tiempo somos sacerdotes delante del Eterno, porque hacemos sacrificio de alabanza y de oración al Eterno. Entonces, hoy en día, todos nosotros debemos de tener al Eterno como nuestro, bueno, se puede mencionar la palabra patrimonio, pero agregarle algo más. Prioridad. Prioridad. Como dijo Jesús alguna vez, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y lo demás viene por añadidura. O sea, ahí nos está dando una prioridad de que el Eterno para todos nosotros debe ser prioritario, una prioridad en nuestra vida. Primero lo de Él, primero para Él, etcétera, etcétera. Siempre todo Él tenga la preeminencia, como Pablo lo dice, para que Él tenga preeminencia en todo y por todos. Baruch Hashem. Entonces, todos nosotros, hermanos, en cualquier decisión que tomemos, cualquier cosa que hagamos, cualquier circunstancia que vivamos, siempre, nunca olvidemos de que primero son las cosas del Eterno. Primero, el Eterno. O sea, que Él sea su prioridad por sobre cualquier actividad que usted desarrolle en el día. Amén. Baruch Hashem. Por ejemplo, usted está esperando un trabajo, está esperando algo, y a usted le dice, no, vaya a recogerla el sábado. Entonces usted, lógicamente, usted sabe que el sábado, es el Shabbat. Y el Shabbat pertenece al Eterno y es prioritario. El Shabbat es prioritario. Entonces usted le va a decir a la persona, no, el domingo o el lunes o el viernes, antes del atardecer, podemos hacerlo. Eso, pero en Shabbat, no. Eso es buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia. Es exactamente eso, y eso es la prioridad, el mandamiento. Bendito sea su nombre. Luego acá, en el verso 3, está hablando del derecho que tienen los Kohanim, por cuanto si ellos no tienen patrimonio, o sea, no tienen heredad material, entonces su heredad es el Eterno y lo que el pueblo aporte, ya sea toro, sea oveja, deberá entregar al Cohen la antepierna, la quijada y el estómago, la primicia de tu grano, de tu vino, de tu aceite, así como la primicia de la trasquila de tus ovejas. Deberás entregarle a los Kohanim, pues el Eterno, tu Elohim, los ha escogido entre todas las tribus para pararse a oficiar en el nombre del Eterno, tanto él como sus hijos, todos los días. Todos los días. Allá en el Estado de Israel, hermanos, y en algunos países europeos donde hay una gran cantidad de comunidades judías grandes, ellos han creado un fondo de ayuda para, en caso de que sea necesario, ayudar a los descendientes de los Kohanim, porque existen al menos como unos 3 apellidos israelitas que tienen que ver con los Kohanim o son descendientes de los Kohanim. Los más conocidos son los de apellido Cohen. Cohen. Cuando usted ve una película, de tantas películas que hay en el cine, cuando usted ve la lista de los productores, libretistas,
decoradores, efectos especiales. A veces siempre salen el apellido Gold y el apellido Cohen. Cohen. Entonces, ahí se da uno cuenta que esa persona es israelita y que es un descendiente de los sacerdotes, es un Coanim, es un Coanim. Ahora, algo que han investigado los mismos israelitas, entre ellos mismos, ellos han descubierto, y yo lo puedo corroborar porque yo tuve un conocido allá en Fort Lauderdale que era un señor de apellido Cohen, y él económicamente no era muy afluente. O sea, estamos explicando de que hoy en día los descendientes de los sacerdotes, como a ellos no se les dio heredad, sino que el Eterno será su heredad, entonces muchos de ellos viven, no vamos a decir que una pobreza extrema o que son pobres, pobres llevados, no, de ninguna manera. No son muy afluentes económicamente, llamémoslo así. No le falta la comida, ni el vestido, ni el trabajo, pero económicamente no son muy prosperados como el resto de las otras tribus, descendientes de las otras tribus que sí lo son. Es un detalle interesante que todavía hoy en día se cumple en el aspecto de que los descendientes de los Kohanim, de los sacerdotes, que todavía existen y que por ahí están, son personas que todavía están bajo esa tutela de la Torá y bajo esa promesa y bajo esos pactos. Bajo esos pactos. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, cuando venga un leví de alguna de tus ciudades de todo Israel, en donde él habite y venga con toda la ansia de su alma al lugar que el Eterno haya escogido, o sea, Jerusalén, podrá oficiar en el nombre del Eterno su Elohim, igual que todos sus hermanos, los Leví, que están ahí parados delante del Eterno. Una porción como otra comerán, salvo la venta de los ancestros. La venta de los ancestros. ¿Qué quiere decir esto? Esto enseña que los coanín que llegan y participan en el reparto de las pieles y la carne de las ofrendas de pecado y de cabras. Ahora bien, se pudiera haber pensado que también participan de las cosas cuya obligación no llega a causa de la festividad, como cuáles: las ofrendas continuas, o sea, los tamid, las ofrendas adicionales de Shabbat, las ofrendas votivas, o sea, de Neder, y ofrendas voluntarias. Para descartar esta hipótesis, el versículo afirma: salvo la venta de los ancestros, es decir, excepto lo que los ancestros hayan vendido en los días del rey David y el profeta Shemuel, o sea, Samuel, que fue cuando se instituyeron las guardias, o sea, el orden en el templo, el orden en el templo. Y los Kohanim vendieron entre sí turnos diciéndose: cambiemos esta semana, o sea, hacían cambios. Cambiemos esta semana y luego te devuelvo el favor por alguna situación que se presentaba. ¿Ok? Ahora, a través de este orden que estableció David, porque David fue el que estableció los órdenes para administrar en el templo, él estableció los horarios y las órdenes, o sea, David tenía eso muy bien organizado, porque él estableció a todas las 24 horas, le estableció un turno de 8 horas. O sea, 3 turnos. 8 por 3, 24. Y esos turnos, él los repartió mensualmente a las tribus. Entonces, él puso un orden. El mes de Adar, tal tribu, un mes. El mes de tal otra tribu.
Entonces ya todas las tribus al principio de año ya sabían el orden cuando les tocaba ir a oficiar en el templo, a hacerle mantenimiento a las lámparas, en fin, todo el trabajo del templo. Y precisamente a raíz de este orden que David estableció, porque cuando Yeshua vino aquí a la tierra, todavía continuaba ese mismo orden establecido por David. Y a través de esa información se estableció la fecha del nacimiento de Johanán y del nacimiento de Yeshua. ¿Ok? A través de ese orden, porque eso quedó registrado en los relatos que hay en los evangelios. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Vamos a ver si encontramos esas esa pista, porque hay una pista acerca de eso en los principios de ¿verdad? Lucas. Aquí está Lucas capítulo 1, verso 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, ojo, de la clase de Abías. Y su mujer era una de las hijas de Aarón, o sea, también, o sea, los dos eran levitas, descendientes de Aarón. Su nombre era Elizabeth. ¿Ok? Ahora, mire que aquí en un texto, hermanos, tan sencillo, cuando dice cierto sacerdote de nombre Zacarías de la clase de Abías, de la clase de Abías. ¿Qué quiere decir eso? Que David repartió a todas las tribus, no, a los sacerdotes, las familias sacerdotales, los levitas, y los repartió. Y a cada sección o a cada parte que les tocaba ejercer su labor en el templo, se les llamó la clase de Adías, la clase de Jonathan, la clase de la clase. Entonces, la forma de uno averiguar cuál era la clase de Adías es ir al Antiguo Testamento, donde David repartió todo. Tal casa, tal día, tal casa, tal mes, tal casa, y así. Entonces, en este tiempo, este Zacarías, el sacerdote, él estaba oficiando. Por eso dice, cierto sacerdote de nombre Zacarías de la clase de Abías. ¿Ok? Por eso el verso 8 dice, y aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote delante del Eterno, en el turno de su clase, ojo ahí está escrito, en el turno de su clase, o sea, en el turno que le correspondía, y conforme a la costumbre del sacerdote entrando en el santuario del Yahweh, le cayó en suerte ofrecer incienso a Zacarías. Y toda la gente del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso.
Entonces, desde la derecha del altar del incienso se le apareció en pie un ángel, un malaj. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, pues fue oída tu oración. Tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan, o sea, Johanán. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Yahweh, no beberá vino ni licor, será lleno del Ruach HaKodesh aún desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Elohim de ellos y irá delante de él con el espíritu del poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos y a preparar para el Eterno un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí hay un detalle. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ojo, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Entonces Zacarías dijo, ¿pero cómo sabré esto? Pues ya soy anciano y mi mujer también es avanzada en días, en años. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que asisto en la presencia del Eterno y he sido enviado para hablar contigo y anunciarte esta buena nueva, esta buena noticia. He aquí estarán mudos sin poder hablar hasta el día que lleguen a suceder estas cosas, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales serán cumplidas a su debido tiempo. El Eterno es tenaz. Como él no creyó, porque ya era un anciano y su mujer también anciana, él no creyó de tener un hijo. Entonces, el ángel como castigo lo dejó mudo hasta que el niño naciera, lo dejó completamente mudo, le quitó el habla. Entonces, el pueblo estaba allá afuera esperando que Zacarías saliera de cumplir su función del incienso y se extrañaba de que se demorara en el santuario. Cuando salió, no podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario, porque les hacía señas, pero permanecía mudo. Y aconteció que cuando se cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de esos días, su mujer Elizabeth concibió y se mantenía en reclusión, no en la cárcel, sino encerrada en la casa, cuando ella se quedó en embarazo. Y se mantenía en reclusión durante 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Eterno en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, ¿cuál afrenta? La afrenta de no poder tener hijos. ¿Ok? La afrenta de no poder tener hijos. Baruch Hashem. Porque así se consideraba en ese tiempo la esterilidad, como una afrenta. Entonces, mire usted, Elizabeth ya tiene 5 meses. Al 6º mes, cuando Elizabeth tiene 5 meses de embarazo, viene un ángel y se le aparece a Miriam, a María, la que llaman María. Ella estaba desposada, o sea, ya habían hecho ketubá, compromiso de matrimonio, pero no habían hecho todavía el matrimonio, o sea, bajo la jupá. No lo habían hecho todavía. Están comprometidos nomás. Por eso dice, una virgen desposada con un varón cuyo nombre era Joseph, que descendía de la casa de David, y el nombre de la muchacha era Miriam. Y entrando donde ella estaba, le dijo, saludos, muy favorecida, o sea, bendecida, el Eterno está contigo. Ella se turbó por esta expresión y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Pero el ángel le dijo, no temas, Miriam,
porque has hallado gracia ante el Eterno. He aquí quedarás encinta y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Entonces aquí vienen dos nombres revelados directamente del cielo. Primero el de Johanán, que el mismo ángel le dijo a Zacarías, ese niño que van a nacer lo pondrás Juan, o sea, Johanán. Y aquí ya le está diciendo a esta niña, a esta jovencita, a Miriam, y le está diciendo, tendrás un hijo y llamarás su nombre Yeshua, porque este será grande y será llamado, título, Hijo del Altísimo, y Yahweh Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Tremenda profecía, hermanos, para una muchachita de 12 a 13 años. Tenaz. Ahora, ¿cómo se saca aquí la fecha del nacimiento de Yeshua? Averiguando en qué mes le correspondía la clase de Abías. O sea, en qué mes administraba Zacarías. Contando a partir de ese mes, se cuentan 5 meses. Casi 6 meses, de 5 a 6 meses. Porque aquí no dice en qué día del mes fue que el ángel le anunció a Zacarías. El texto solamente dice, y Zacarías terminó su ministerio, o terminó su ministerio mensual en el templo, y se fue para su casa. ¿Ok? Entonces hay que darle un mes de gracia, entre 5 a 6 meses. Luego de ahí, cuando él se va para su casa, cuando termina ese mes de esa clase, se cuentan 5 meses. Porque exactamente a los 5 meses, o sea, al 6º mes, como dice aquí, el verso 26, el ángel se le apareció a Miriam. Al 6º mes de embarazo de Elizabeth, el ángel se le aparece a Miriam. Miriam concibe en ese mismo mes. ¿Ok? Miriam concibe en ese mismo mes. Luego, en esos mismos días, Miriam se va para donde la tía, Elizabeth, a casa de Zacarías. Estando ya ella en un mes o 2 meses de embarazo nomás, ya Elizabeth está a punto de dar a luz. Ya tendrá por ahí 7 meses o 6 meses a 7 meses. Cuando Miriam llega. Entonces, ahí en ese momento, cuando Miriam saluda, ¡tía! ¡Shalom! Se cumple lo que el ángel le dijo a Elizabeth, que será desde el vientre, ese niño será lleno del Ruach HaKodesh. Por eso cuando Miriam escucha el saludo de Miriam, Elizabeth escucha el saludo de Miriam, el niño que estaba en su vientre, o sea, Johanán, Juan el Bautista, brincó, empezó a saltar allá dentro del vientre de una forma impresionante. Bendito sea el nombre del Eterno, cumpliéndose lo que el ángel le dijo, será lleno del Espíritu, del Ruach HaKodesh. ¿Ok? Por eso dice el verso 41. Cuando Elizabeth oyó el saludo de Miriam, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Ruach HaKodesh. Tenaz eso. O sea, estos son unos comienzos poderosos de mucha llenura del Ruach, Baruch Hashem, porque aquí fueron llenos del Ruach los dos. El niño que está saltando allá adentro en su vientre y la misma madre que también se llenó del Ruach HaKodesh. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso dice, y fue llena
de el Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir ser llena del Ruach HaKodesh? Que recibió la capacidad de profetizar, o sea, de anunciar, de predicar. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, si uno le pone a hacer cuenta, yo en este momento no recuerdo bien qué fecha es que oficia la clase de Abías, pero cuando uno se sienta, que va uno al libro de Crónicas o de Reyes, que es donde está la repartición de los tiempos que dio David, luego comienza uno a hacer números. Tal mes, tantos meses, al sexto mes debe ser tal mes. Entonces, cuando Miriam concibe, ya faltan 1 o 2 o 3 meses para que nazca Johanán, etcétera, etcétera. Entonces, así es que se llega a la conclusión de que Yeshua nació en la fiesta de Sukkot. En ese tiempo nació Yeshua. O sea que Johanán, primo segundo de Yeshua prácticamente, o primo, tiene una diferencia de pocos meses de nacimiento, lógico. Johanán es mayor que Yeshua en edad, pues, en edad terrenal. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, es interesante todas estas cosas porque ya aquí, cuando Miriam fue llena del Ruach HaKodesh, ella comienza a profetizar. Verso 46. Del 46 al 55 está la profecía de ella. Ahora, de ahí, de ese evento, Miriam se queda 3 meses. Prácticamente Miriam se quedó hasta el nacimiento de Johanán. Ahora, ¿por qué Miriam se fue para allá, hermanos? Usted sabe que aquí tenemos un problema, llamémoslo problema. En esa época era un problema. ¿Por qué? Porque Miriam apenas está desposada, o sea, solamente hicieron el compromiso de matrimonio, pero todavía no se ha casado bajo la jupá con Joseph. No se ha hecho la ceremonia bajo la jupá. Entonces, que ella aparezca en embarazo, hermanos, eso es grave porque eso es adulterio, eso es fornicación, más que todo adulterio. Y el adulterio en esa época se pagaba con la muerte. La mujer era quemada o era apedreada. Entonces Miriam, cuando ella recibe la noticia y se siente que queda en embarazo, ella, pues, estamos hablando de una niña de 12 a 13 años, ella va y se refugia donde la tía, donde Zacarías y Elizabeth. ¿Ok? Posiblemente ella ya ha oído lo que pasó con Elizabeth, algo sobrenatural. Y ella dice, no, pues yo voy para donde la tía, para donde Elizabeth, a ver, y allá me quedo unos días porque tengo mucho miedo, no sé qué me va a pasar, etcétera, etcétera. Yo no entiendo lo que está pasando. Bueno, entonces el esposo o con la persona con la que ella está comprometida, que es Joseph, él se da cuenta de la situación, de que ella está en embarazo y él sabe que no es de él, no es de él. Él tampoco entiende ni sabe nada. Hasta de pronto ni le creyó que ella le dijo, no, se me apareció un ángel y me dijo que yo iba a quedar en embarazo, que iba a tener un niño. Imagínense que eso, que alguien le diga a usted es una cosa de esa en este tiempo, eso es poco creíble. Aún en este tiempo es poco creíble una cuestión de esas entre nosotros.
Tanto así, hermanos, que él no la denuncia en la corte. Él no la denuncia. Lo que él piensa hacer es dejar en secreto, irse para otro lado, porque él la amaba, él no quería que ella pasara por ese proceso de una corte, de esa vergüenza, de que vea que ella resultó en embarazo y no es mío, o yo no fui, o lo que sea, porque él también tiene miedo de que lo acusen a él de adulterio, siendo ella la prometida. Entonces, ¿qué pasa? Viene un ángel y le dice, le tiene que hablar a Joseph, ¿ok? Le habla a Joseph en sueños. O sea, acordémonos, hermanos, que los sueños es el primer nivel de la profecía o de la revelación, el sueño. Son 3 niveles. El más alto es el que el Eterno lo saque a usted en el espíritu y lo lleve y le muestre cosas impresionantes en otros lados. Es el grado más alto de espiritualidad que tiene una persona para merecer ese grado de revelación. Joseph está en el abajo. Imagine que Joseph está por debajo de Zacarías y Miriam y Elizabeth. Porque a Elizabeth y a Zacarías, a ellos sí y a Miriam, sí, a ellos sí se les apareció un ángel. Ellos lo vieron. Lo de ellos no fue por sueños, pero lo de Joseph sí fue por sueños. O sea que Joseph tenía un grado espiritual muy por debajo del de Miriam, de Elizabeth y de Zacarías. Ok, intentámoslo más o menos así de ese tamaño, de esa forma. Baruch Hashem. Y entendamos también los niveles de revelación, porque el primer nivel de revelación es el de los sueños. Por eso el Eterno le da sueños a Nabucodonosor, a gente extranjera, porque es el primer nivel, llamémoslo a nivel común. ¿Ok? Baruch Hashem. Pero ya de ver un ángel, de verlo con los ojos, hermanos, ya eso es otra cosa. Ya es otra cosa, porque a todos 3 se les apareció el ángel. A Miriam, a Elizabeth y a Zacarías. ¿Ok? A las 2 mujeres les digo, ese niño que van a tener, uno se va a llamar Johanán y el otro se va a llamar Yeshua. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, ya el ángel en sueño le habla a Joseph y le dice, Joseph, no temas recibir a tu mujer, porque de lo que ella ha concebido, lo ha concebido del espíritu, del Ruach. Entonces ya él se quedó tranquilo y él entendió todo y ya estuvo con ella, la amparó y todo eso. Y bueno, ya todos ustedes saben el resto de la historia, pero esto es curioso esta parte en el aspecto de cómo uno, usando las pistas que la misma escritura da, saca uno data, saca uno fechas para saber las fechas de algunos eventos y acontecimientos. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Por eso habla aquí el verso 8, una porción como otra comerán, salvo la venta de tus ancestros, o sea, los cambios que ellos hicieron. Vea, hoy no puedo ir al trabajo, ¿por qué no me haces la segunda y vuelvas por mí y yo después te vuelvo el favor? Ah, listo, yo lo hago. A eso se está refiriendo este texto. Bendito sea el nombre de Eterno. Muy bien. Verso 9, estamos en el capítulo 18. Cuando entres a la tierra que el Eterno te Elohim te entrega, no aprenderás para hacer según las abominaciones de esos pueblos. No se hallará en ti alguien que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni otro que practique la adivinación, o un
pronosticador o un augur. ¿Qué es un augur? Un augur es el que actúa con base en que, por ejemplo, su pan se cayó de la boca, o un venado se cruzó en su camino, o una vara se cayó de la mano y empieza a decir, hoy voy a ganar la lotería, hoy me va a pasar algo malo, voy a recibir visita. O sea, eso se llama los augurios. Que hay gente que le mete una mariposa negra en la casa y dice, se va a morir alguien. O hoy va a venir visita. Otros no se meten, no pasan debajo de una escalera en la calle, que porque eso es de mala suerte. Otros ven un gato negro que se le atraviesa ahí y dicen, qué cosa con ese gato, eso es síntoma de mala suerte. Entonces, eso es lo que dice, que nosotros no debemos de temer a esas cosas. Si usted ve una escalera de alguien que está pintando allá en la acera, pase por debajo tranquilamente sin ningún problema. No le va a pasar nada. ¿Ok? Pero si usted da la vuelta fuera de la escalera, estás mal. ¿Ok? Todavía tiene esos auguros. Entonces dice, la adivinación, el pronosticador, se refiere a los que dan momentos propicios. O sea, los que dicen, esta es la temporada buena para hacer tal y tal cosa. Este es tal día o tal hora o tal día de la semana es el bueno para que usted haga un negocio. Pero también se refiere a los que hacen trucos de magia. ¿Ok? Entonces, porque hay gente que viene y le dice, vea, usted que quiere hacer tal cosa, el día bueno para que usted lo haga, jueves, hágalo el jueves. Ese es su día. Entonces usted dice, el jueves, bueno, usted lo hace el jueves. ¿Ok? Nosotros no debemos de guiar nuestras vidas a través ni de la adivinación, ni del augur, ni del pronosticador. ¿Ok? Porque el adivino, ¿quién es el adivino? El que agarra su vara y le dice a otro, ¿debo de ir a tal lugar o no ir? Por eso el Eterno dice, mi pueblo inquiría de su palo a lo que su vara le dijera. O sea, guiados por un palo. Ya eso es idolatría, eso es paganismo. Lo que el palo diga, imagine usted, tenaz. Entonces, eso era lo que se llama la adivinación. Pero también cuando habla de no entregar los hijos por el fuego, se está refiriendo a Molech. Dice, no profanarás el nombre de tu Elohim, yo soy el Eterno. Los sabios explican que Molech era el nombre de un ídolo pagano de la época y explica que el culto que le rendían era que la persona entregaba a su hijo a los sacerdotes paganos de Molech, los cuales hacían dos grandes fogatas. Y la prohibición del culto a Molech también está escrita en Levíticos 21 al 6. O sea, hacían dos fogatas largas y hacían que el niño pasara en medio de la fogata, como una especie de prueba o de iniciación, más bien de iniciación. ¿Por qué? Porque el padre que llevaba al niño allá a eso, lo estaba ofreciendo a ese ídolo. ¿Ok? Entonces, por eso está la prohibición. No se hallará en ti alguien que haga pasar a su hijo o hija por el fuego. ¿Ok? Ojo con eso. Verso 11. Un hacedor de encantamientos, uno que inquiera de o de Gidoní, o uno que consulte a los muertos. ¿Cuál es el encantador? El que agrupa serpientes, escorpiones y otros animales en un lugar para hacer encantamientos y estafar a la gente. ¿Ok?
Baruch Hashem. Por eso dice, el propósito de reunir animales en un lugar era para prácticas de hechicería y adivinación. Luego está lo de Og. ¿Quién es Og? Og y Gidoní no procurarán hacerse impuros a través de ellos. Yo soy el eterno su Elohim. La pena por practicarla es enunciada en Levíticos 20:27, que dice, el hombre o la mujer en quienes haya espiritismo de Og y Gidoní, ciertamente morirán. Con piedras los lapidarán, su sangre estará con ellos. Og y Gidoní son formas de espiritismo y nigromancia. O sea, la brujería, nigromancia. Nigromancia. O sea, Tematim, no, Gematim es el que alza a los muertos en su secoró. Hay una cita que está en Sanedrín donde habla acerca de esto, que se refiere a un hombre que eleva a los difuntos con el poder de un secoró. Aunque es difícil saber en qué práctica centradamente se refería en esa época, se refiere de alzar a los muertos mediante la expresión de palabras de hechicería. ¿Ok? También se refiere al que acude de noche y pernocta en un cementerio con el objeto de que caiga sobre él el espíritu de impureza, o sea, para invocar los muertos y que un muerto le responda para que lo haga más impuro para poder realizar sus trabajos. ¿Ok? Por eso se llama nigromancia. La nigromancia. Ya eso, actualmente, pues los que más practican eso es en África y en Haití. Que eso en palabras modernas se les llama el vudú. El vudú. Porque primero está la idolatría, luego está la santería y luego está el vudú. El vudú es muy peligroso, muy fuerte y muy dañino, pero también es una inmundicia total, porque las cosas que se hacen, las hacen es con pedazos de muertos, pedazos de huesos, porque ellos se lo pasan en los cementerios robándose en partes del cuerpo para poder hacer sus cosas. Eso es execrable en la presencia del Eterno. Jamás debemos de participar de una cosa de esas, ni por curiosidad, hermanos, ni por curiosidad. ¿Ok? Porque hoy en día esto está muy enraizado en la cultura. Por ejemplo, ustedes recuerdan que yo alguna vez les hablé de un manitú, de un objeto decorativo que se usa mucho aquí en Colombia, que se llama el atrapasueños, que es una rueda con unas plumas, que eso lo llaman el atrapasueños. Pero eso lo utilizan los nativos americanos en Estados Unidos para hacer la invocación de los ancestros, de los muertos que ya murieron. ¿Ok? A través de eso que llaman atrapasueños. Pero también tienen un objeto que se llama el manitú. Manitú. A veces el manitú los muestran en las películas que se graban en el área de Nuevo México, en Arizona, en Texas, sí, más que todo en esos estados, que son unos palos, unas estacas que están talladas con figuras de águilas, de rostros humanos. Eso es un manitú. Y eso, hermano, es más peligroso que un tiroteo en un ascensor. Esos manitú son muy peligrosos, como también
los llamados atrapasueños. Esos no se debe tener en casa porque esos son portales demoníacos, especialmente el atrapasueños, son portales demoníacos. Entonces, el que lo tiene en el carro, porque hay gente que lo tiene en el carro ahí colgado, otros en la casa, porque el objeto es bonito. Y aquí se vende mucho por lo bonito y por lo decorativo, pero eso es muy peligroso. No vaya a tener una cosa de esa en su casa y un Manitú menos. Que eso a veces son figuras o máscaras que se venden mucho, las máscaras esas hechas traídas de África o traídas de otros países. Ese tipo de máscaras no las compre por nada del mundo, hermanos, porque esos objetos que se usan para invocar los demonios, para invocar las fuerzas oscuras que hay. Hay que alejarse de eso. Amén. A ver, ¿alguien quiere mencionar algún otro objeto? Está el Manitú, está lo que hay en Hawái, de la cosa esa que le ponen a los turistas. O sea, Hawái es muy bonito, tiene unas playas espectaculares, pero Hawái no es un lugar para uno, al menos para nosotros ir, no es recomendable. En Estados Unidos está Hawái, está Salem, que eso queda en Massachusetts, un pueblo, una ciudad que se llama Salem, que es un pueblo de brujos, de brujas. Allá no es recomendable ir. Aquí en Colombia, en el Valle del Cauca, hay un lugar que no es recomendable ir. No me acuerdo el nombre de la ciudad, ¿no? Queda cerquita de Pradera Valle, que también es un lugar de mucha brujería. O sea, todo el mundo practica eso. Aquí en Antioquia, donde yo vivo, aquí cerquita hay un pueblo que se llama Carmen de Viboral. Ese pueblo, aquí en Colombia, es el pueblo donde hay más tasa de suicidios anuales. La gente se mata. Donde más se mata la gente por suicidio. ¿Por qué? Porque en ese pueblo un 80% de los habitantes practican la brujería. Entonces el pueblo está lleno, siempre hay turistas, siempre hay gente que turisteando supuestamente, pero están recomendados por alguien para ir a consultar un brujo o una bruja. Se llama Carmen de Viboral, aquí mismo en Antioquia. De aquí de la casa está como a 1 hora de aquí. Está cerquita. A ver, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Quiere decir algo? Bien pueda. En México, a ver cómo es la situación en México, hermano Ángel. ¿Cuáles son los lugares oscuros allá en México donde no es recomendable ir? Díganos, hermano Ángel. Shalom, Rab. Buenas tardes, hermanos. Pues así ya haciendo memoria, Rab, hay lugares. En México hay un lugar nada más dicen, creo que está en Veracruz, se llama que van a bailar Catemaco. a Chalma. Catemaco, no, Chalma, ¿no? Se llama Catemaco. Hay otro lugar también que se llama ni yendo a bailar a Chalma. Entonces también es un lugar así medio difícil. Aquí cerca de donde nosotros habitamos hay un pueblo que es conocido porque hay muchos brujos, se hacen limpias y toda clase así de hechicería, que está aquí como a 30 minutos de donde vivimos. Entonces se llegan a ver también Rab, personas que se transforman en animales. Así, en pueblos cercanos hay muchos chamanes, ¿se le llaman? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Oh, sí? Nahuales, se llaman, se le conoce como nahuales. Y en México, en el DF, pues ahí donde tienen la adoración de la Santa Muerte, ahí en Tepito, no es un lugar muy recomendable para ir. De por sí que el lugar es peligroso,
Pero bueno, sí hay mucha brujería. Y en Oaxaca también hay muchas zonas de pacto, de los árboles, de piedras, muchos brujos también. Sería mi aportación. No sé, la hermana conoce otros lugares. Hermana Jennifer, está Pero Tlaxcala, Piedras Negras, Cotlastla. ¿Cuál es? no, es un lugar muy conocido que vienen de toda la República, inclusive del extranjero. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, le estamos escuchando. Es un lugar que está a 3 horas de aquí del puerto de Veracruz, que se llama Catemaco. Siempre vienen en el primer viernes de marzo y vienen mucho político. ¿Cómo está? Lonaclo. Catemaco. Porque tengo a Matlahuacán, Casamaloapan, Palmarillo. ¿Queda por esos lados o al contrario? No, es al contrario, es al contrario. O sea, sí son cerca de Hacia aquí el norte. del municipios de Veracruz, sí, son municipios de Veracruz, pero el más grave de brujería que vienen de toda la República Mexicana y del extranjero es en Catemaco. Es una zona de brujos y se le puede llamar hasta como budistas, porque sí, le digo que hasta los políticos vienen y por lo regular vienen los viernes de marzo. Los viernes de marzo. Aquí tengo Rancho Tamaca, Santa Elena, Montserrat, Puente Jula, Vargas, Loma Iguaná, La Pureza, San Julián, Salmoral, Faisán, Caño Prieto. Aquí Sí, tengo el pero mapa. esos municipios no son de brujería. De brujería fuerte, fuerte es Catemaco. Ah, ok. Está interesante eso. A ver, hermana. Gracias, hermana Jennifer, hermano Ángel, hermana Senia. No, yo iba a mencionarles sobre esa nueva moda. A mí no sería tan nueva, pero que la gente anda con estos cordoncitos rojos pegados del brazo, en la muñeca, como collarcito o brazaletito. Supuestamente que vienen hechos y preparados para diferentes cosas, o algunos mayoría que lo he visto es rojo. Eso me llama la atención porque realmente, bueno, cuando yo estaba en mi país, lo que más sí le teníamos miedo era a los haitianos. Y crecí como con esa mente de que ellos eran bien fuerte en la brujería. Yo nunca vi que hicieron nada, pero sí escuché de que le echaban cosas a la gente y eso. Pero aquí acá en Nueva York, aquí yo veo mucho eso, como personas que vienen mucho de mi país. Vienen como con ese brazaletito rojo y a veces me pregunto cuál es la razón, pero al final del día, pues yo entiendo que debe de ser por algún amuleto, alguna cosa de esas, y ese era mi aporte. Ah, ok. Bueno, hermana. Pero usted qué sabe de allá de... A ver, le voy a mandar por WhatsApp los famosos tótem o los manitú. Los tótem. Pero aquí no da la forma de enviarlo. Ah, sí, ya lo va a mandar. Lo tiene ahí un momentico porque eso no se puede tener en el celular. Porque esos son llamados tótem. Tótem. Ahí lo recibieron. Y
Voy a ver si me sale de los Manitú. No, no sale otras cosas, una marca. Pero Manitú es un sistema de brujería que está mezclado con los tótem. Esas cosas son muy peligrosas, especialmente los tótem, que esos se ven bonitos y hay gente que los lleva a la casa, al igual que los atrapasueños. Los atrapasueños ahí les voy a mandar una foto de lo que es un atrapasueño. Hay de todos los estilos. Ahí están. Ahorita lo borra, porque eso no es bueno tenerlo ni en el celular siquiera. Ni un tótem, ni un atrapasueños. Muy bien. Mano Maicon, tú tienes algo que agregar. Tú que eres un descendiente de los antillanos. Mano Maicon. No, en Cuba sí que hay mucho de eso. En los Estados Unidos sí hay partes en el condado de Miami-Dade donde practican mucho eso los haitianos y los cubanos. Pero no sé específicamente dónde lo hacen. Yo creo que por todo lugar en Miami, porque eso es muy regado por allá. Uno encuentra gallinas sin cabeza en la calle, la noche después y cosas así. Y eso es fuerte. Ok, ahí cerquita del lago Okeechobee y en Homestead hay unos lugares donde se practican muchas de esas cosas y tienen tótems. Y en esos pueblos alrededor del lago Okeechobee, ahí también hay de esos lugares. Y un poco más arriba, antes de llegar a Orlando, en esos pueblitos que hay por ahí, hay mucho de eso, hermanos. Bendito el Eterno. Muy bien, continuemos. Estamos en el capítulo 18, en el verso 12. O sea, es bueno tener la información. Mientras uno más está informado, más la montaña de Sorté. Eso es en Venezuela. Porque en Venezuela hay un monte, ¿cómo es que se llama el monte? Bueno, no recuerdo bien el nombre, que eso es un lugar muy peligroso de mucha santería, que allá va Chávez, allá estuvo Chávez y mucha gente haciendo aquelarres. Ok, estamos en el capítulo 18, verso 12. Dice, pues abominaciones para el Eterno todo el que haga estas cosas, y a causa de estas abominaciones el Eterno tu Elohim los expulsa delante de ti. Íntegro serás con el Eterno, tu Elohim, pues estos pueblos que tú conquistas solían escuchar a los pronosticadores, a los adivinos, pero en cuanto a ti, no así el Eterno tu Elohim te ha dado. Entonces dice, un profeta, que hay una profecía, un profeta de tu seno, o sea, de entre de ti, de tus hermanos como yo, el Eterno tu Elohim hará que se levante para ti, a él deberán escuchar. Muy bien. Esto es una profecía que está hablando de Yeshua, del Mesías. Por eso dice, un profeta de tu seno, de tus hermanos como yo, el Eterno levantará para ti. A él deberán escuchar.
Vamos a mirar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 22. 3:22. Vamos a leerlo a partir del verso 21. Dice: a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló el Eterno por boca de los santos profetas desde el principio del mundo. Porque Moche a la verdad dijo: el Eterno vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ojo con estas palabras. Estas palabras las está dando Pedro y Juan, que están predicando. Esto fue en una sonada, llamémoslo así, porque en el verso 11 dice: y mientras tenían nacidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo, asombrado en gran manera, corrió juntamente hacia ellos al pórtico de Salomón. Eso fue cuando fue sanado un cojo, una persona que no podía caminar, que pedía limosna en una de las puertas del templo que se llama La Hermosa. ¿Ok? Que Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua Hamashíach, anda, levántate. Entonces, mucha gente, el cojo comenzó a saltar y a caminar todo alegre, dando saltos. Entonces se arrimó mucha gente porque el hombre hizo mucha bulla. Entonces, Pedro comienza a predicar. Entonces, por eso él les dice, verso 22, porque Moche en verdad dijo: el Eterno vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Está hablando de Yeshua. Y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con nuestros padres, al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Elohim, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vuestras maldades. Entonces aquí Pedro está ratificando lo que Moche está diciendo aquí en Deuteronomio 18. Luego, ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7. Capítulo 7, verso 37. Leamos a partir del verso 36. Dice: hablando de Moche, lo sacó haciendo prodigios y señales milagrosas en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Eterno de entre vuestros hermanos como a mí. Este es el que estuvo con la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para dárnoslos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que los rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciéndole a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moche que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le ha ocurrido. Y en aquellos días hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en las obras de sus manos. Pero Elohim se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios?
en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch, la estrella del dios Renfán, y las imágenes que os hicisteis para adorarlas. Por eso os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Amén. Más allá de Babilonia. Bueno. Aquí, porque este es el mensaje de Esteban, hermanos, antes de morir. Ese fue el último mensaje de Esteban que quedó íntegro escrito acá en el libro de Hechos de los Apóstoles. Todo el capítulo 7 está hablando de qué fue el mensaje que dio Esteban. Todo está ahí escrito. Si usted quiere saber cómo es un mensaje, aquí está. Hay un ejemplo de eso. Si usted quiere saber qué es una oración de verdad, vaya a Daniel 9 y al Salmo 51. Estas son oraciones de verdad. O sea, modelos de oración. Salmo 51 y Daniel capítulo 9. Y aquí en Hechos del Apóstol tenemos un cipote sermón de Esteban antes de morir. Dentro de lo que él dijo, que fue duro, porque él le sacó los trapitos al sol a todos los judíos que estaban allí presentes, él está diciendo, ustedes que salieron de Egipto, llevaban entre sus ropas y entre sus tiendas el tabernáculo de Moloch, el Eterno lo reprenda, la estrella del dios Renfán y las imágenes que os hicisteis para adorarlas. O sea, mientras ellos estuvieron en esas correrías, recibiendo la Torá, los 40 años del desierto, hermanos, esa gente entre sus tiendas, entre sus ropas, tenían ídolos. ¿Ok? Y el Eterno, calladito. Pero hagamos un paréntesis respecto a la estrella del dios Renfán. ¿Cuál es la estrella del dios Renfán? La famosa estrella de David, que está en las banderas del Estado de Israel. Infortunadamente, si uno quiere mandar a hacer una bandera al Estado de Israel, tiene que mandarla a hacer que no le pongan la estrella. Más fácil que le pongan una menorá. Ahí sí la cosa cambia, porque la menorá sí es un instrumento bíblico propio del templo, pero la estrella esa estrella que hay en la bandera no es. Eso fue un invento de los sionistas. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros no aceptamos esa estrella. No la aceptamos. Entonces, eso es un problema porque cuando uno va a una judaica y va a comprar algo, esa estrellita la ponen en todas partes, porque es un símbolo judío muy arraigado en la cultura judía de este tiempo. No siempre, de este tiempo. Porque como fueron los sionistas los que promovieron el establecimiento del Estado de Israel, entonces ellos, cuando ya les aceptaron todo eso, entonces metieron ahí dentro de la bandera la estrella de David. En vez de poner una menorá o una januquía, pero mejor una menorá, metieron la estrella. La que menciona aquí Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 43. La estrella del dios Renfán. ¿Ok? Y el tabernáculo a Moloch. ¿Cómo es el tabernáculo de Moloch? O el ídolo es una vaca o un toro con la boca abierta y el toro tiene las patas hacia adelante, que es donde ofrecían los niños,
y luego de ahí los tiraban al fuego porque dentro del cuerpo del Moloch, de ese ídolo, era pura candela, era fuego. Entonces ahí ellos ofrecían víctimas de seres humanos. Vamos a mirar. Si aquí salen. Bueno, yo la voy a mandar, pero usted la borra ahorita. Porque estas cosas esta es una. O sea, estas fotografías son de objetos reales que están en el Museo de Londres. Ahí hay un gran museo gigantesco, muy bueno, donde está toda la historia de Mesopotamia, toda la historia mesopotámica. ¿Ok? Entonces, ahí pues tenían esa gran cantidad de ídolos. Esa gran cantidad de ídolos de diferentes formas. Entonces, en ese juego que usted ve ahí es donde están echaban las víctimas, que la mayoría de las veces eran seres humanos. Por eso es que el Espíritu usa a Esteban para que él mencione eso, porque eso es grave. Ellos recibiendo la Torá, viendo los milagros que el Eterno hace y todo el esfuerzo que el Eterno está haciendo para que ellos se levanten bien y ellos con sus ídolos allá adentro entre sus ropas. Eso es execrable, eso es inmoral, llamémoslo así. Entonces, unos tenían ese tabernáculo de Moloch y otros tenían a Renfán. ¿Ah? Y otros tenían a Bel, que el símbolo de Bel también tiene la luna, o sea, el símbolo del Islam, y otros tienen la estrella, el famoso llamado Magren David, la estrella de David. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, pero sigamos leyendo verso 44. Dice, estamos en Hechos capítulo 7, verso 44, que dice, tenían nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado el que hablaba Moche para que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Después de recibirlo, nuestros padres a su vez lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de las naciones que Elohim arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, quien halló gracia delante de Yahweh y pidió proveer tabernáculo para la casa de Jacob. Pero fue Salomón quien edificó la casa. Si bien el Altísimo no habita en casas hechas de manos, como dice el profeta. El profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice Yahweh. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazones y de oídos. Vosotros resistís siempre al Ruach HaKodesh, como vuestros padres también ustedes, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros habéis llegado a entregar y a asesinar. Vosotros que recibisteis la Torá
por medio o por disposición de los ángeles y no la guardasteis. No la guardasteis. O sea, Esteban sabía que él iba a morir, que de ahí no salía vivo, pero antes de morir les pegó su buena jugada, como dicen aquí, su buena limpia, como dicen los cubanos, no, los boricuas, una limpia. Y él terminó diciéndole, ustedes que recibiste la ley por medio de ángeles y no la guardaron. Tenaz. Y Esteban ahí se está dirigiendo a una audiencia judía, israelita. Pero mira cómo terminan las cosas. ¿Ok? Muy bien. Verso 17. Estamos en Deuteronomio 18, 17. Conforme a todo lo que solicitaste del Eterno tu Elohim en Joreb, en el día de la congregación, diciendo, no puedo seguir escuchando la voz del Eterno mi Elohim, y ya no puedo ver este fuego inmenso para que no muera. Y el Eterno me dijo, bien han hecho en lo que han hablado. Yo haré levantar para ellos a un profeta del medio de sus hermanos como tú, y yo pondré mis palabras en su boca para que él les diga todo lo que yo le ordene. Y sucederá que el hombre que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo lo reclamaré de él. Pero el profeta que premeditadamente hable alguna palabra en mi nombre, aquello que yo no le ordené hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Mira que aquí está hablando de un predicador, el que predica la palabra. Porque aquí dice, el que hable premeditadamente o hable alguna palabra en mi nombre, aquello que yo no le ordené que dijera, o que hable en el nombre de otros dioses, ese tal profeta debe morir. En este tiempo ser expulsado de una congregación. O sea, uno tiene que ser muy delicado, porque hoy en día hay mucha gente que se creen pues meros y dicen que Dios me habló y el Señor me reveló que les dijera esto, que les dijera aquello. O vienen personas particulares y dicen, vea, el Señor me dijo que le dijera a usted esto y esto, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que el Eterno está diciendo, el que hable premeditadamente o que hable alguna cosa en mi nombre. Más bien diga, cuando usted quiera decir algo, diga, vea, yo le recomiendo. Hoy en día lo que se dice mucho es, vea, de parte del Eterno, de parte del Señor, le digo esto. Cuando usted diga esa palabra, de parte del Señor, le recomiendo, téngase fino, porque eso de parte del Señor no es, eso viene de parte suya. No importa que sea un buen consejo y que usted cite un texto bíblico para amparar lo que usted le va a decir a la persona, pero tenga cuidado con lo que diga, no diga que fue de parte del Eterno, porque si fuera de verdad de parte del Eterno, el Eterno le tiene que aparecer a usted a través de un ángel y decirle, vea fulano, dígale a fulano de tal esto, esto, esto y esto, ahí sí es de parte del Eterno. Pero que usted lo diga, vea, de parte del Eterno tal y tal cosa. Eso es lo que está diciendo el texto acá. Más bien diga, vea, yo le recomiendo en el nombre de la don Yeshua, pero no meta al Eterno ahí, porque no corresponde. A menos, como acabo de decir, que a usted se le aparezca un ángel y usted lo vea y le diga, vea fulano, vaya, dígale a fulano de tal, esto y esto, que viene de parte del Señor. Y ya, ahí sí. Pero si a usted no le apareció un ángel, o más bien diga, cambie el orden de las palabras o el sentido de las palabras. Yo le recomiendo, amparado en la Torá, en la palabra, que haga esto, esto y esto y esto. Esa es la forma más correcta de hablar. Porque mire la advertencia que hay acá.
el que hable alguna palabra en mi nombre, aquello que yo no le dije que dijera. Porque mire cuál es el problema aquí, hermanos. Una persona tiene una situación y tiene que tomar una decisión. Va y le consulta a usted, mira, yo no sé qué hacer, si esto, o uno o dos, o A o B. Bueno, entonces usted, como usted fue a consultar a la persona, usted no vaya a decir nunca, pues mira, de parte del Eterno, haga esto, esto y esto. No, porque el Eterno usted no se lo dijo. ¿Ok? Usted solamente diga a la persona, yo le recomiendo, por la escritura y por la lógica y la razón, que haga esto de esta manera y ya. Pero no meta al Eterno en eso. ¿Por qué? Porque si la persona, en la decisión que usted le dijo que tomara de parte del Eterno, le salió mal todo, ¿a quién le va a echar la culpa a esa persona? Al Eterno. No a usted. ¿Por qué? Porque la persona escuchó que usted le dijo, de parte del Eterno tal y tal cosa. ¿Se da cuenta? Baruch Hashem. O sea, aquí podemos aplicar el dicho, a César lo que es de César y al Eterno lo que es del Eterno. ¿Ok? Entonces, por eso uno tiene que cuidar mucho las expresiones y las palabras y no comprometer al Eterno en cosas que Él no se ha comprometido. ¿Estamos claros? En cosas que Él no se ha comprometido. Entonces, por eso es bueno cuidar esa parte, porque hay mucha gente que por apantallar o por decir que son muy revelados de parte del cielo, empiezan a meter al Eterno ahí en sus cosas y eso no es correcto, eso no está bien. No está bien. ¿Ok? No está bien. Eso es poner en evidencia al Eterno, comprometerlo en cosas que Él no se ha comprometido por palabras suyas. Solamente diga, yo le recomiendo, usted le recomienda. ¿Amparado en qué? En la palabra. Que haga esto de tal y tal y tal manera y ya. ¿Ok? De la única forma que el Eterno sí responde por lo que usted diga en nombre de Él es que un ángel se le aparezca y le diga a usted, no más. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Por eso dice, el que hable o el que hable en nombre de dioses ajenos, ciertamente morirá. Y cuando tú digas en tu corazón, ¿cómo he de reconocer la palabra que el Eterno no ha hablado? Ojo con esto. ¿Cómo he de reconocer la palabra que el Eterno no ha hablado? Lo que ese profeta hable en nombre del Eterno y ese evento no acontezca, ni llegue, esa es la palabra que el Eterno no habló. Ese profeta lo habrá hablado con premeditación, no le tendrás miedo. ¿Ok? Verso 19, capítulo 19. Cuando el Eterno tu Elohim extermine a los pueblos cuya tierra el Eterno tu Elohim te entrega y tomes posesión de ellos y te asientes en sus ciudades y en sus casas, entonces deberás separar para ti 3 ciudades del medio de la tierra que el Eterno tu Elohim te entrega para tomarla en posesión. Te prepararás el camino y dividirás para ti las 3 fronteras de tu tierra que el Eterno tu Elohim te haga heredar, y servirás para que allí haya cualquier homicida. Y este es el asunto del homicida que huirá allá y vivirá. ¿Cuál es el asunto? El que hiera mortalmente a su prójimo sin conocimiento, o sea, accidentalmente, sin que él lo haya odiado desde ayer o anteayer, o el que haya ido con su prójimo al bosque para talar árboles y cuya mano se haya desplazado con el hacha para cortar el árbol, zafándose el hierro de la madera y topándose con su prójimo y éste muere. O sea,
matándolo accidentalmente. Esta persona huirá a una de las ciudades y vivirá. No sea que el redentor de la sangre, o sea, el vengador, persiga al homicida, pues le arde el corazón y le dé alcance, porque el camino es largo, y le hiera mortalmente, siendo que sobre él no pesaba la sentencia de asesinato, ya que no le odiaba desde ayer y anteayer. Por esto es que yo te ordeno diciendo, deberás separar para ti 3 ciudades. Estas son las que son llamadas las ciudades de refugio, para cuando alguien mataría a otro accidentalmente, sin querer, o accidentalmente, la persona no es condenada a muerte, es condenada a ir a una de las ciudades de refugio por causa del vengador, porque de todas maneras hubo un muerto y hubo derramamiento de sangre. Pero si el vengador lo ve que está dentro de una de las ciudades de refugio, no lo puede tocar. Y la persona tiene que estar confinada ahí en esa ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Ya cuando el sumo sacerdote moría, ya la persona quedaba libre de esa ley y el vengador no lo podía tocar. Pero la persona tenía que esperar que el sumo sacerdote de esa época muriera. Imagine usted, no prendiendo velitas allá para que se muera, para yo poder salir de aquí. Eso es tenaz. Pero bueno, no son leyes y normas que el Eterno dio para proteger al que mató a otro en forma accidental y para protegerlo del vengador. Amén. Entonces, en esa época se separaron 3 ciudades en todo el estado de Israel. 3 ciudades. Por eso el verso 8 dice, si el Eterno tu Elohim ensancha tus fronteras, como juró a tus ancestros, y te entrega toda la tierra que él habló de dar a tus ancestros, cuando guardes para llevar a cabo todo este mandamiento que yo te ordeno hoy, amar al Eterno tu Elohim y andar en sus caminos todos los días. Entonces añadirás para ti otras 3 ciudades, además de estas 3, y no será vertida sangre inocente en medio de tu tierra que el Eterno tu Elohim te entrega como posesión, pues entonces habrá sangre sobre ti. Muy bien, vamos a pedirle a la hermana Senia, tú tienes la Torah ahí, ¿no? La Tanakh, el libro, la Biblia. Sí, more. Bueno, entonces sigue leyendo ahí en el capítulo 19, en el verso 11 en adelante, hasta el verso 17. 11, 17. Bien puede, hermana Senia. Ya vengo. Deuteronomio 19, 19, 17. 11 al 17. Sí. 11. Pero si un hombre odiare a su prójimo y le tendiere una emboscada y se abalanzare sobre él y lo atacare mortalmente y muriere y huyere a una de estas ciudades, enviarán los ancianos de su ciudad y lo apresarán de ahí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre y morirá. No se compadecerán tus ojos de él y harás desaparecer la culpabilidad de la sangre del inocente de Israel y bien te irá. No desplaces los linderos de tu prójimo que establecieron los antiguos en tu heredad, que heredas en la tierra que Hashem tu Dios te da para que poseas. No comparecerá ningún testigo único contra un hombre respecto de cualquier iniquidad o cualquier yerro en relación a cualquier pecado que haya cometido.
pues según el testimonio de los dos testigos o según el testimonio de 3 testigos, se decidirá todo caso. Si se presentare un testigo falso contra un hombre para alegar contra él una fabricación, comparecerán los 2 hombres que tienen el altercado ante Hashem y ante los Kohanim y los jueces que haya en los días aquellos. Hasta el 17. Ok, hermano. A ver, alguien ahí de la familia Rodríguez, mano de Agoberto, del 17 hasta el final, o sea, hasta el 21. Mano, familia Rodríguez, cualquiera de ustedes puede leer esos textos. Shalom, brother. Desde el 17. Sí, señor. Comparecerán los 2 hombres que tienen el altercado ante Hashem y ante los Kohanim y los jueces que haya en los días aquellos. E investigarán los jueces en forma exhaustiva, y si he aquí que testimonio falso es, pues testificó en falso contra su prójimo, le harán lo que tramó hacerle a su prójimo, y erradicarás el mal de tu seno. Y los restantes oirán y temerán, y no seguirán haciendo cosa mala semejante en tu seno. Y no se compadecerá tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, deberá ser. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a mirar un detalle aquí, hermanos, en esto. Y es sobre la mala interpretación y aplicación que se ha hecho a base de lo que el hermano acaba de leer en el último texto. Cuando dice, tu ojo no tendrá piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto es aplicable solamente en algunos casos, no en todos. Se aplica más que todo es con los malvados, o sea, con los que testifican falsamente en contra de otros y son descubiertos. Entonces, por eso dice el verso 19, harán con él conforme a lo que él haya conspirado a hacer a su hermano, y así eliminaréis el mal de tu interior, o sea, el medio del pueblo. Cuando alguien conspire contra otro para que el otro sea condenado, esa condena que él quería para el inocente se le va a dar a él. Entonces ahí se aplica vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Solamente se aplica esto en esas circunstancias, no en todas. En las otras, que alguien se haya herido una mano, un pie o haya perdido el ojo en un trabajo, entonces el patrón o la casa donde ocurrió el accidente es el que paga, pero no el patrón se va a sacar el ojo si el otro se le salió el ojo accidentalmente, no. Paga el ojo, paga el dedo, paga el pie o paga los costos del mantenimiento de una enfermedad de una persona. Aquí en este tipo de casos no se aplica el ojo por ojo, diente por diente. El ojo por ojo, diente por diente se aplica es con los falsos testigos, con la gente con la persona que planea algo malo en contra de su prójimo y es descubierto, lo que planeaba hacerle al otro, eso es lo que le deben de hacer a él. Ahí sí se aplica ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando es algo accidental, entonces ahí sí aplica la otra, que es pagar el ojo. Entonces, por ejemplo,
lo que es en Estados Unidos, en Canadá y aquí en Latinoamérica, la mayoría de la jurisprudencia legal de las leyes de esas naciones figura eso, que si usted en el trabajo se accidenta un dedo por una máquina que le cortó un dedo, lo que sea, entonces la empresa donde usted está trabajando, donde ocurrió el accidente, le paga el dedo a usted, le ponen un precio. En todos los países los precios difieren, no en todos los países todos los precios, pero cada órgano del cuerpo tiene un precio. Si es un ojo, si es un oído, si es un dedo, si es la mano, si es el pie completo, todo tiene un precio y por eso todas las empresas deben de tener un seguro para solventar este tipo de casos resultantes a un accidente laboral, lo que llaman un accidente laboral. ¿Ok? Entonces tengamos bien claro eso, hermanos, porque hoy en día la gente dice, ojo por ojo, diente por diente, y así hay que hacer, y yo no sé qué. Eso no funciona así. No funciona así. El contexto para esto es lo que dice la Escritura. El que tiende reda sus pasos para que otro caiga, o sea, el que tiende una trampa para que otro caiga en ella, él mismo caerá en él. Sí, hermano Ángel. Hermano Ángel. Shalom, Rab. Buenas tardes, hermanos. Rab, ahorita que usted está mencionando esto, una historia donde vemos claramente que aunque a pesar que era en la ciudad de Susa, Amán le pasó precisamente lo que usted estaba mencionando, que todo lo que tenía pensado para Mordejai se cumplió, aunque no eran en Eretz Israel, porque estaban en Susa, en la ciudad de Susa. Prácticamente se cumplió lo que él tenía pensado hacerle a Mordejai, fue para él. Así, no recuerdo otra historia, sino simplemente ahorita lo relacioné precisamente por la circunstancia que usted mencionó, que no es como... Y fíjese, Rab, que yo lo he leído muchas veces, pero ahorita gracias a Hakadosh Baruj Hu, que nos permite tener más revelación. Gracias por la enseñanza, Rab. Sería mi aportación. Ok, está interesante. Amén. Ok. Muy bien. Capítulo 20. Vamos a pedirle ahí donde la hermana Luz Marina. A ver, hermana Luz Marina, alguien de ahí que nos lea a partir del verso 1 del capítulo 20 hasta el versículo 10. Es tan amable. Shalom, pastor. Ya va, me espera un segundito, por favor. ¿De qué libro es? Que estoy aquí afuera. Capítulo 20, verso 1 hasta el 10. De Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio, correcto. Deuteronomio 20. Del 1 al 10. Ya va. Deuteronomio 20. Del 1 al 10. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahweh tu Elohim está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Yahweh vuestro Elohim va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene.
¿Y quién ha plantado la viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoye el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Amén. Amén. Hermana Jennifer, es tan amable a partir del 11 hasta el 20. Está interesante esto que tiene la hermana. Amén, More. ¿Deuterónimo qué? Perdón. Deuteronomio capítulo 20, verso 11 al 20. Es que traía los audífonos y no escuchaba la indicación cuando los quité. Perdón, More. Deuteronomio 20. Permíteme, More. Deuteronomio 20 del 11 al 20. Si acepta las condiciones de paz y te abre las puertas, todo su pueblo pasará a ser tributario de ustedes. Pero si rechaza las condiciones de paz, deberás sitiarla. Cuando Yahweh tu Dios te la haya dado, matarás a todo varón de la ciudad, pero conversarás para ti a las mujeres, los niños, el ganado y el botín. Estas instrucciones se aplican solo a ciudades que están distantes y no pertenecen a las naciones vecinas. En las ciudades que están dentro de los límites de la tierra prometida, no perdonarás a nadie. Destruirás a todo ser viviente, destruirás completamente a los eteos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los jebeos y a los jebuseos. Este es el mandamiento de Yahweh tu Dios. El propósito de este mandamiento es evitar que el pueblo de la tierra te induzca a adorar a los ídolos y a participar en sus costumbres abominables, haciéndote pecar gravemente contra Yahweh tu Dios. Cuando pongas sitio a una ciudad, no destruirás sus árboles frutales. Podrás comer toda la fruta que quieras, pero no cortes los árboles. Ellos no son enemigos, por lo tanto no hay que cortarlos, pero puedes talar los árboles que no den fruto. Úsalos en el sitio de ciudades enemigas para hacer escaleras, baluartes y arriates. Amén. Amén, hermana. Amén. Bueno, aquí vamos a una parte de responsabilidades. Capítulo 21. Si un cadáver es hallado en la tierra que el Eterno tu Elohim te entrega para tomarla en posesión, caído en el campo sin que se sepa quién lo abatió, entonces saldrán tus ancianos y tus jueces y medirán hacia las ciudades que están alrededor del cadáver. Y sucederá que de la ciudad más cercana al cadáver, los ancianos de esa ciudad tomarán una becerra con la cual no se haya trabajado y la cual no haya tirado con el yugo. Y los ancianos de esa ciudad bajarán la becerra a un valle escabroso que no pueda ser labrado ni sembrado, y allí decapitarán la cerviz de la becerra, allí en el valle. ¿Ok? En el valle. A este tipo de sacrificio tiene un nombre, ¿ok?
creo que es la desnucada. La desnucada. La desnucada. Y este es un sacrificio raro, porque vean, el animal tiene que ser llevado a un lugar escabroso, o sea, me imagino un risco, donde nunca se haya sembrado nada. O sea, que no pueda ser labrado ni pueda ser sembrada nada ahí. Y allí decapitarán la cerviz de la becerra en ese lugar. Luego se acercarán los Coanim, hijos de Leví, pues a ellos escogió el Eterno, tu Elohim, para servirle y bendecir en el nombre del Eterno, y por boca de ellos se establecerá toda disputa y toda plaga. Todos los ancianos de esa ciudad, los cercanos al cadáver, se levantarán las manos sobre la becerra decapitada en el valle y declararán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre y nuestros ojos no vieron. Ojo, nuestros ojos no vieron. Concede expiación a tu pueblo Israel, que has redimido, oh Eterno, y no pongas sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Y la sangre les será expiada, y tú deberás eliminar la sangre inocente de tu interior si haces lo recto delante del Eterno. O sea, si eso se fuera a hacer hoy en día, hermanos, con tantos asesinatos y crímenes que hay hoy en día en todos los lugares, los sacerdotes no tendrían descanso. Vaya allí, vaya allá, vea, mataron a uno allí, mataron a otro allí. Eso sería tenaz. Pero estamos en otros tiempos muy diferentes. Lo único que sabemos es y entendemos de todos estos mandamientos es que el Eterno busca el shalom, el bienestar y la concordia en medio de su pueblo. Pero más que todo, la tranquilidad y la pureza. O sea, la santidad. Darle honor a la santidad. Por eso es que siempre hemos dicho que una persona, un creyente es santificado es a través de los mandamientos. Los mandamientos, la obediencia al mandamiento es lo que santifica a una persona. No es echándole agua bendita o haciéndole una limpia y todo eso, no. Obedeciendo mandamiento, ahí es donde opera la santificación en nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, nosotros que estamos celebrando Shabbat hoy, estamos siendo santificados a través de nuestra obediencia guardando el Shabbat. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Vamos a hacer el cierre ya.